En el año 1993, el reciente lugareño de Neuquén, Argentina, que trabajaba soldando y era mecánico de YPF y que fueron allí para asentarse, eran llamados YPFianos. El señor Rubén Carolini era un aficionado apasionado por la paleontología y sabía que en la provincia habían dinosaurios. Construyó un buggy, un vehículo casero de playa, para salir a explorar los alrededores de la ciudad y buscar fósiles. En uno de esos días terminó encontrando primero un resto de hueso aflorante y mediante una breve remoción de tierra de sedimentos de edad Cretácico superior basal, o sea, unos 96 millones de años de la formación geológica Candeleros, dio con un hueso enorme de más de 1,50 m de largo, más grande que el del Tyrannosaurus. Pero sobre estas diferencias de proporciones con el Tyrannosaurus hablaremos más adelante. Hubo la noticia de este hallazgo al paleontólogo recientemente afincado en Neuquén, Rodolfo Coria, y junto con el otro paleontólogo afincado allí, Leonardo Salgado, fueron a ver de qué se trataba. Cuando pudieron tener un mejor panorama del hueso rescatado, Rodolfo Coria no podía creer lo que estaba bajo sus ojos, a diferencia de Rubén Carolini, quien tenía bien claro que era un dinosaurio enorme y valioso. La excavación, que fue realizada únicamente por ellos dos, el del Museo Carmen Funes de Plaza Winkle, continuó hasta que se rescataron grandes partes del esqueleto de este dinosaurio de gran tamaño. Pero ¿cómo se convirtió el Giganotosaurus en la especie más icónica de Argentina, comparable con el Tyrannosaurus, incluso comparable en tamaño con la especie norteamericana? Discusión que aumentó cuando se descubrió una mandíbula aún más grande del Giganotosaurus, la cual trae algunos problemas que hablaremos más adelante. Cambió lo que sabemos sobre los dinosaurios carnívoros gigantes. Estos investigadores le dedicaron el nombre de este dinosaurio gigante, que significa reptil gigante del sur, dedicado a Rubén Carolini. Pero es mucho más que eso. Réplicas de su esqueleto fueron montadas tanto en varios museos argentinos como en Chocón, en el exterior también, y demostrando su nivel de iconicidad comparable al de casi cualquier otro dinosaurio carnívoro de gran tamaño. La mayor parte de los nuevos terópodos eran referidos a Tyrannosaurus o a Megalosaurus o incluso a Allosaurus, pero el análisis de los restos del Giganotosaurus llevó a Coria y Salgado a concluir otra cosa, que fue revalidada por hallazgos posteriores de parientes también de Argentina, y por otro lado si Giganotosaurus llegaba o superaba el tamaño del Tyrannosaurus. Los especialistas Coria y Salgado también discutieron estos temas con el afamado paleontólogo argentino José Bonaparte, quien los asesoraba sobre las comparaciones de este dinosaurio con otros parientes cercanos al Giganotosaurus. También se estudió el endocráneo y el basicráneo, revelando la real descendencia del Giganotosaurus y detalles desconocidos para la mayor parte de los terópodos gigantes hasta ese momento. Un espécimen adicional del Giganotosaurus, consistente en una mandíbula de un espécimen más grande que el holotipo, fue descubierta pocos años después del propio holotipo, por lo que fue cada vez más claro que muchos dinosaurios alcanzaron un tamaño similar o superior al Tyrannosaurus, pero nunca se estudió en detalle su osteología, lo cual representa un problema de falta de información sobre los dinosaurios carnívoros más grandes de la Tierra y la imposibilidad de comparar con más certeza distintos huesos para ver cómo se comparan en proporciones con otros terópodos gigantes, aunque puede completarse parte de esta información faltante haciendo comparaciones más detalladas con sus parientes más cercanos. La aparición de otros familiares del Giganotosaurus, que podrían haber sido incluso más grandes, llevó a pensar que este dinosaurio estaba relacionado con otros dinosaurios gigantes en lugar del Tyrannosaurus, que estaba relacionado con otros terópodos más pequeños. Por estas razones también se estudió la capacidad de predar que tenía el Giganotosaurus en relación al Tyrannosaurus. Se encontró la similitud en el ritmo metabólico entre Giganotosaurus y Tyrannosaurus en relación con otros dinosaurios carnívoros, que tienen muchas implicancias y que aún permanece muy discutido. Exploraremos todo esto y sus relaciones amorosas más problemáticas en este video. Las partes del cráneo descubiertas del Giganotosaurus incluyen tanto el maxilar como la caja craneana y neurocráneo, así como la mandíbula, mientras que el postcráneo incluye 2 vértebras cervicales, la escápula y coracoides, 2 costillas, una vértebra dorsal, el ilion, el pubis y el isquion, el fémur y tibia de ambas extremidades y gran parte de las vértebras caudales, sus arcos semales también, haciendo que el 70% del esqueleto esté completo. Por lo tanto, de este dinosaurio proviene gran parte de información anatómica que desafortunadamente no fue publicada hasta el día de hoy, pero que ha sido comparada numerosas veces con sus parientes más cercanos. Todas las partes faltantes del cráneo, así como la de los brazos, son reconstruidos basándose en los parientes más cercanos
de los cuales hay restos preservados de esas regiones, pero obviamente pueden haber sido muy discutidas en Giganotosaurus. Pero hasta no tener esas partes no podemos hacer mucho. En 2002, Coria y Curie describieron el basicráneo del Giganotosaurus, el cual incluye el área inferior del cráneo, o sea su base y parte del techo craneano relacionado con las piezas por debajo. Es un área bastante conservadora evolutivamente, por lo que es importante para interpretar probables adaptaciones relacionadas con los órganos de los sentidos y con el comportamiento general de los animales, por lo que la información que provee sirve para hipotetizar sobre sus relaciones de parentesco, y aunque la región de la mandíbula y maxilar también son para estudiar relaciones de parentesco, estas piezas óseas están más atadas al estrés producido durante la mordida, que es algo más particular de la especie o el género de dinosaurio. Los huesos del basicráneo se encuentran fusionados, haciendo difícil distinguir cada hueso individualmente dentro de la región occipital, como el opistótico o el epiótico alrededor, y de propio occipital, supraoccipitales, occipitales, que rodean la zona de perforación de los nervios craneanos en el cráneo, y sugiriendo que el holotipo de Giganotosaurus era somáticamente maduro, lo que quiere decir que ya había pasado la época de madurez para reproducirse. Los resultados indicaron que Giganotosaurus poseía rasgos derivados más parecidos a los del Carcharodontosaurus de África que a otros terópodos como los abelisauroideos, que son de Sudamérica y hay en otras partes del mundo, lo cual estaba también en consonancia con las interpretaciones sobre las relaciones de parentesco realizadas por Sereno en 1996, haciendo además que el Giganotosaurus deba ser incluido dentro de los Carcharodontosauridae, y Coria y Curie en 2002 también ampliaron las relaciones de parentesco con Sinraptor y las restringió con Acrocanthosaurus. O sea, estaría más relacionado con Sinraptor y un poco menos con el Acrocanthosaurus, aunque Sereno en 1996 y Harris en 1998 habían incluido a Acrocanthosaurus en relación con Giganotosaurus y Carcharodontosaurus, diferenciándose del análisis del basicráneo de Coria y Curie, fundamentalmente basado en los rasgos de la región supratemporal. Bueno, entonces algunos autores tomaron algunos rasgos como más importantes que otros. Por esto hubo variaciones en sus relaciones de parentesco, en sus consideraciones. Además, tanto Giganotosaurus como Carcharodontosaurus tienen una gran separación entre la fenestra supratemporal y los supraoccipitales, que son prominentes y que pudieron haber funcionado como las crestas nucales de tiranosáuridos, que es musculatura que levanta la cabeza. Otro rasgo que se diferencia de los demás terópodos es que la musculatura mandibular tanto de Giganotosaurus como de Carcharodontosaurus no se extendía hacia la caja craneana, sino que esta musculatura se habría originado de la superficie ventrolateral de la plataforma frontoparietal. Finalmente, a diferencia de los tiranosauroideos, que incrementaron la musculatura mandibular lateralmente para tener mayor potencia, en los Carcharodontosauridos y Sinraptor la musculatura se posicionó posteriormente en el cráneo, permitiendo mayores movimientos laterales debido a esta reestructuración de los huesos. En la descripción original, Coria y Salgado compararon los restos del Giganotosaurus con el de otros terópodos conocidos para antes de 1995, concluyendo que era un terópodo más cercanamente emparentado con los tetanuros que a ceratosaurios u otros terópodos basales. El enorme cráneo del Giganotosaurus, que fue originalmente estimado en 1,60 m, es posible de describir solo al compararlo con otros parientes como Mapusaurus o Tiranotitan, por lo que es necesario comentar la anatomía con las especies más cercanas y no del grupo más grande de terópodos que son los tetanuros, ya que desde entonces el conocimiento de los carcharodontosáuridos avanzó enormemente, aunque aún es muy fragmentario y disperso, lo cual permitió conocer en mayor detalle qué es lo que hace único a Giganotosaurus. Además, Mapusaurus llevó a la creación de la subfamilia Giganotosaurine, consistente hasta ese momento de 2 especies, pero posteriormente se halló también Tiranotitan, también correspondiente a esta subfamilia o tribu Giganotosaurini, también dependiendo del autor. Pero claramente la presencia de varios géneros dentro de un clado indica que existió un grupo más grande que los contenía a todos ellos y que estaban emparentados más cercanamente a Giganotosaurus que Carcharodontosaurus. La mandíbula adicional permitió estimar nuevamente el tamaño del Giganotosaurus, que fue estudiada por Calvo y Coria en 1998, y consiste solo en el hueso dentario de 61 centímetros de largo,
Por lo tanto, tampoco es una mandíbula completa. Su extremo anterior está expandido, con un borde sinficial aplanado y rugoso. También tiene una ranura longitudinal en la parte superior del dentario y debajo del borde dorsal, y tiene forámenes nutricios, además de corresponderse en posición con otra ranura del lado interno del dentario. Todos estos detalles son totalmente coincidentes con el holotipo de Giganotosaurus carolini. Por esto se refiere el espécimen adicional a la misma especie. Este habría tenido, por comparación con el holotipo, unos 195 centímetros de largo, mientras que el holotipo fue estimado nuevamente llegando a los 180 centímetros de largo, contra un largo de unos 150 centímetros para los especímenes más grandes de Tyrannosaurus, haciéndolo bastante más grande que este último. Pero los cálculos precisos del cráneo de Giganotosaurus son dudosos, debido a que se conoce solo el 80% del total del largo, de la longitud total y de los huesos, sin conocerse la región del yugal y del cuadrado yugal, así como el grado de deformación de los huesos y cuánto se redujo por su fosilización. Por lo tanto, no se puede medir con precisión y no hay material adicional para poder comparar completamente. Se necesitarían 100 especímenes completos al menos para poder estimar adecuadamente su tamaño y características probables de una población de Giganotosaurus. Si la longitud del cráneo fuera de 195 centímetros, estaríamos hablando del cráneo de terópodo más grande hasta ahora conocido. Lo que faltaría sería saber cómo se relaciona esta longitud con la longitud del cuerpo. Básicamente todo falta saber. La morfología de la escápula y coracoide de Giganotosaurus sería similar a la de Tyrannotitan, haciendo los carcharodontosáuridos derivados un taxón terminal. Para estimar las relaciones de parentesco con otros métodos y algunas estimaciones sobre su comportamiento fueron los realizados sobre un molde endocranial, reconociendo el área de apertura de nervios y su tamaño, hecho en parte por la experta en endocráneos Paulina Carabajal y el paleontólogo especialista en carcharodontosáuridos de Argentina Ignacio Canale en 2010. Este tipo de metodologías son las mejores disponibles. El tamaño total de la cavidad endocranial puede ser estimada con un volumen de 275 mililitros, al igual que lo calculara Corey en 2002. El endocráneo digital fue de un volumen de 380 centímetros cúbicos, de acuerdo a Carabajal y Nieto en 2020, y es menor a los 343 milímetros de Tyrannosaurus, por lo que el tamaño del encéfalo era mayor en este último dinosaurio norteamericano. Los invito a ver el podcast con Thomas Kerr, hablando del Tyrannosaurus y también sobre todos estos aspectos. El molde tiene una flexión en la zona media del encéfalo. Esta es similar a Carcharodontosaurus auricus y tiene la región del cerebelo más alta que la región más anterior, donde está el bulbo olfatorio, y la mitad posterior por debajo de la inflexión, y la zona posterior paralela a la más anterior en la zona del foramen magnum, condición encontrada en tetanuros basales, comúnmente. El bulbo olfatorio y el tracto ocupan un 45% del largo total del molde encefálico, indicando que el olfato representaba una herramienta importante para el comportamiento del Giganotosaurus. También indicativo que el volumen encefálico de Giganotosaurus y otros terópodos era similar al de reptiles no dinosaurios actuales. En conclusión, el comportamiento del Giganotosaurus era muy básico, tal vez más simple que Tyrannosaurus, similar al de reptiles predatorios actuales como el varano de Komodo o lagartos, muy lejos de las aves modernas. No podemos pensar en comportamientos gregarios, cuidado paternal, al menos no por tiempo prolongado, vida en pareja, que vayan al parque a jugar ni nada de eso. La escasa capacidad de Giganotosaurus de soportar fuertes mordidas por sus dientes relativamente frágiles, con compresión lateral, doble filo y doble fila de dentículos y áreas de debilidad del cráneo localizadas en la región del cuadrado y alrededor de las órbitas, y espesor óseo muy bajo en comparación con otros terópodos gigantes como Tyrannosaurus, que tiene dientes robustos en forma de banana, y un mayor espesor óseo de los huesos craneales reforzados por diversas prominencias, y un área de inserción de musculatura aductora mucho mayor y áreas de debilidad muy reducidas, solo en puntos específicos en el área articular del cráneo con la mandíbula en adultos, que lo hacía el más poderoso. Por lo que no podía el dinosaurio argentino comer animales demasiado grandes, y sería difícil
que se alimentara de sus huesos. Fue revelado esto en otro trabajo de Maceta también y colaboradores sobre los dientes de Giganotosaurus, donde describen elementos finitos de los dientes, que significa que investigaron puntos de debilidad de estos dientes para determinar cuál pudo haber sido la mecánica de su uso, al igual que su fuerza de mordida y una interpretación probable del tipo de presa que comía, lo cual es fundamental para establecer patrones paleobiológicos de este dinosaurio. Los autores determinaron que Giganotosaurus tiene áreas de debilidad que difieren dependiendo de cómo y cuánta fuerza de mordida ejercían en el modelo realizado, en valores relativamente bajos, pero que mayormente está centralizada en el área que recibe el esfuerzo en los dientes y sugiere que no cazaría presas de gran tamaño, sino tal vez presas de tamaño mediano, fáciles de masticar debido a esta debilidad, además de no tener un gran volumen muscular en el cráneo y mandíbula, aunque ésta llegaría a los 13.000 newtons de fuerza, similar a algunos resultados sobre Tyrannosaurus, que tenía un mayor volumen muscular y por tanto estaría calculada muy por debajo en esa época de su valor real, estando mal calculada, y en recientes estudios, en recientes años, llegaría a más de entre 35 a 57.000 newtons de fuerza en Tyrannosaurus. Este estudio sobre la morfología y la capacidad de los dientes para despedazar carne en lugar de hueso y la fuerza de mordida potente, pero con áreas de estrés del cráneo durante la mordida incapaces de soportar el impacto y penetración en áreas óseas, indica que Giganotosaurus debía cazar presas de gran tamaño, pero posiblemente jóvenes, saurópodos u ornitisquios, de tamaño mediano, tal vez de entre 10 o 13 metros de largo, cuyos huesos no estuvieran de todo osificados y tuvieran significativa proporción de cartílago articular. La pérdida de los dientes en las zonas de la mandíbula más sometidas a estrés debería haber sido bastante desgastante o imposibilitante para poder perforar hueso o incluso arrancar carne del hueso, haciendo demasiada fuerza en el área aductora del cráneo. A pesar de estas inferencias paleobiológicas, no hay información precisa sobre los comportamientos de caza de los carcharodontosáuridos en general, lo cual espera hallazgos de trazas de dientes en huesos de dinosaurios herbívoros y otros tipos de evidencia directa o indirecta, como huellas, que brinden información también. Por lo pronto se sabe que los carcharodontosáuridos eran predadores tope de la cadena alimenticia, como los tiranosauroides o alosauroides, pero que el tipo de presa que comían podía variar de acuerdo a su geografía y anatomía de la especie, al mismo tiempo que comerían animales medianos a pequeños y obviamente enfermos o heridos, fácilmente presa de estos dinosaurios, pero eran menos capaces que los tiranosauroides para despedazar hueso, además de carne. Por otro lado, la endotermia en Giganotosaurus y Tyrannosaurus fue un resultado propuesto basado en el análisis de temperaturas e isótopos de oxígeno. Tanto Giganotosaurus como Tyrannosaurus serían endotermos o estarían intermedios entre la endotermia y la ectotermia de los reptiles, por lo que los resultados no son totalmente precisos. Este estudio fue realizado por Barrick y Showers en 1999, basado en muestras isotópicas tomadas de hueso de Giganotosaurus y Tyrannosaurus para comparar las mediciones de temperaturas registradas en esos huesos y de esa forma determinar el metabolismo de estos dinosaurios. Los isótopos de oxígeno, medidos en costillas, vértebras y algunos huesos largos como el fémur entre ambos dinosaurios y dentro del esqueleto de varios especímenes de Tyrannosaurus, revelaron alta variación de esta temperatura de acuerdo al área corporal medido, variando entre unos 2 a 4 grados entre el valor mínimo y máximo. Las vértebras de Giganotosaurus y Tyrannosaurus son las que tienen mayor temperatura de todos los huesos medidos, pero las cervicales y dorsales tienen menos variación que en Tyrannosaurus, y que tanto este Giganotosaurus también tiene costillas entre 2 a 4 grados más bajas que las vértebras. Estas variaciones en temperaturas entre Tyrannosaurus y Giganotosaurus los hace heterotérmicos en las distintas regiones corporales, con una similar variación promedio entre regiones. Según este resultado, las temperaturas registradas de las vértebras, que las hace homeotermas, y la diferencia de temperatura entre fémur y tibia, su heterotermia, indica la endotermia tanto para Giganotosaurus como para Tyrannosaurus. Esta información es muy interesante en cuanto a la capacidad de regular la temperatura corporal para animales tan grandes, gigantes o gigantotermia, lo cual no coincidiría con los 16 grados interpretados para el cenomaniano para la cuenca neuquina, de donde proviene Giganotosaurus. En base a estos datos, también estiman que la endotermia
podría variar entre algún punto entre los mamíferos y los reptiles actuales, por las diferencias en temperaturas medidas en los huesos que varía entre ambos dinosaurios y entre áreas corporales. El peso estimado de Giganotosaurus son unos 8.000 kilos en algunos casos, mientras que para Tyrannosaurus habría pesado unos 6.000 kilogramos, por lo que si hablamos de un metabolismo tipo mamaliano intermedio, habría necesitado entre 20 y 17 kilogramos de carne al día, lo que es comparable con lo que comen 3 leones actuales, mientras que para reptiles actuales la necesidad metabólica le exigiría comer lo mismo que un león africano de 200 kilos. Pero si hablamos de un alto metabolismo, deberíamos hablar de hasta 111 kilogramos por día de comida. Este estudio es importante para discutir el metabolismo de todos los dinosaurios gigantes. Sin embargo, hay aspectos que dejan dudas sobre la metodología que influyen en los resultados, como lo es el hecho del uso de isótopos de oxígeno para determinar la temperatura de los huesos y a través de estos el metabolismo. Este isótopo está relacionado directamente al ciclo de oxígeno en animales en ambientes actuales y del carbono, que son influidos por los cambios en los procesos depositacionales de los esqueletos. En Giganotosaurus parece haber sido un evento singular o único de enterramiento y exposición, pero desde que el dinosaurio perdió la vida hasta que fue encontrado por el suelo circularon distintos minerales y otros químicos que tuvieron que haber alterado las señales químicas de los huesos como los isótopos. Por tanto, hay que ser conservadores a la hora de inferir directamente su metabolismo a partir de estos resultados. Por otro lado, hay que utilizar múltiples fuentes de información para estas inferencias y por último, las temperaturas registradas en los distintos huesos no es definitiva sobre los niveles metabólicos presentes. Recientes estudios sobre el metabolismo de los terópodos reveló que los tamaños reducidos son mejores indicadores de la endotermia o de niveles metabólicos altos vinculados con los de las aves que descienden de un grupo particular de terópodos. Por lo que, como dije antes, la información sobre la endotermia sobre Giganotosaurus no es definitiva. En cuanto al tamaño total del cuerpo de Giganotosaurus, el estudio de Coria y Salgado del 95 estimó los 12 metros de largo sin cálculos precisos, solo estimaciones generales basadas en algunas comparaciones con Tyrannosaurus. Maceta y colaboradores en 2004 estimaron que el tamaño total de Giganotosaurus sería comparable con los especímenes de tamaño promedio de Tyrannosaurus rex, mientras que la mandíbula de un 8% más grande que el holotipo de Giganotosaurus podría superar al tamaño de los especímenes más grandes de Tyrannosaurus, y las proporciones pueden ser extrapoladas directamente al tamaño del cuerpo a partir del dentario, llegando aproximadamente a los 13 metros de largo total del cuerpo, lo cual no es posible porque no se conoce cómo cambiaban las proporciones de acuerdo a los huesos individuales del cuerpo de Giganotosaurus, que es un carcharodontosáurido con proporciones diferentes en todo el cuerpo respecto a los celurosáuridos como los tiranosauroides, y no se sabe cómo variaba la proporción del cuerpo en distintos individuos de la especie Giganotosaurus carolini. Por todas estas diferencias y por el nivel fragmentario de Giganotosaurus es que hay muchos cálculos de su peso corporal o masa corporal, variando entre las 6 toneladas de peso, dependiendo del autor, 6.510 kilos, variando entre 2.639 y 9.268 kilos, 13,8 toneladas, según otros autores, de acuerdo también a estimaciones de cuánto espacio y volumen ocuparía y cómo interferiría la masa corporal la presencia de sacos aéreos, lo cual no se conoce para nada. No se sabe claramente el tamaño de Giganotosaurus. Estamos muy lejos de saberlo con precisión para compararlo con Tyrannosaurus o incluso Spinosaurus, pero parece haber sido similar en longitud y algo más esbeltos. Posteriormente en el Chocó montaron también el esqueleto de este dinosaurio y una reconstrucción del cuerpo con carne. Trajo turismo y visibilidad científica de todo el mundo a Argentina, convirtiéndose de esta manera en el dinosaurio carnívoro más icónico, no solamente por su tamaño, y de los cuales se encontraron los parientes más cercanos desde hace 24 años, que resultaron ser los carnívoros más grandes y más abundantes de Argentina y de Sudamérica.